Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Estamos agradecidos del Señor, quien nos da el privilegio de estar aquí compartiendo el mensaje de su palabra. En la noche de hoy vamos a continuar con la serie Porque somos linaje escogido. Recuerden que estamos trabajando este tema desde hace algunas semanas y hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro. En la noche de hoy vamos a continuar con el capítulo 4, los primeros 5 versículos. Pero antes de leer, es bueno recordar que el apóstol Pedro escribe a un grupo de creyentes que están atravesando muchas dificultades. Y es en ese marco de circunstancias que el apóstol les recuerda, le insta a permanecer firmes, a confiar en la promesa eterna en Cristo Jesús, en esa esperanza de gloria, aunque nuestra fe sea probada, mantenernos alerta, les dice el apóstol Pedro, manténganse firmes, manténganse viviendo una vida de santidad, una vida de sumisión, de piedad, de amor, haciendo la voluntad del Padre. Entendiendo esto, entonces vamos a leer en el nombre del Señor estos primeros 5 versículos del capítulo 4 y luego vamos a compartir una breve reflexión. Leemos en el nombre del Señor. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Podemos ver en el capítulo anterior a este, capítulo 3, que el apóstol Pedro vuelve a hacer un llamado a la santidad, a vivir una vida que glorifique a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar, de relacionarnos. Y vemos que también nos habla de santificar nuestros corazones, vivir preparados para enfrentar a todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos, pero también el apóstol Pedro nos habla de Cristo y nos dice que Cristo padeció una sola vez, entregándose por nosotros y pagando por todos los pecadores para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Es por esto que para poder entender lo que vamos a compartir en esta noche, lo hemos querido dividir en 4 puntos. Y el primero es seguir el ejemplo de Cristo, así como el apóstol Pedro ya en el capítulo 3, versículo 18, nos habla de que Cristo se entregó y padeció una vez. Aquí vemos que el apóstol vuelve a recordarnos en el versículo 1, el capítulo 4, que Cristo sufrió en el cuerpo y venció el pecado. El pecado está vencido porque ya Cristo pagó la deuda eterna que nos correspondía a nosotros pagar. Nosotros no la podíamos pagar y Cristo la pagó entregándose por nosotros. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque el pecado es incompatible con la nueva vida que obtenemos nosotros los creyentes. El cristiano no puede vivir para satisfacer los deseos de la carne, dice el apóstol Pedro. No puede vivir para sus pasiones terrenales. Al contrario, debe mantenerse viviendo completamente para el Señor, haciendo la voluntad de Dios. El pecado no nos domina, porque vivimos en la gracia del Señor. El creyente tiene la gracia del Señor y esto les hace poder resistir a esa vida de pecado. No se puede cumplir la voluntad de Dios siguiendo los estándares del mundo. No se puede cumplir la voluntad de Dios viviendo una vida entregada al pecado o viviendo para desagradar a Cristo. Entonces, el primer punto es seguir el ejemplo de Cristo. Así como Cristo se entregó y pagó por nosotros, el pecado que nos tenía atado ya no nos domina porque el Señor ha vencido y ha pagado. Y tal como dice Romanos 6, del 11 al 13, debemos vivir para agradar al Señor. Leemos Romanos 6, del 11 al 13, que dice: de la misma manera,
también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, con quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros que seguimos el ejemplo de Cristo, vivimos en la gracia, y no podemos vivir para el pecado, porque el pecado no domina donde está Cristo reinando. El segundo punto, el apóstol Pedro vemos que toca la pasada manera de vivir. Y les dice a los creyentes, ya ustedes han pasado suficiente tiempo viviendo en el pecado, viviendo en esa pasada manera de vivir. Entonces, también le dice, ustedes vivían como los incrédulos, como los gentiles, como aquellos que no tienen a Dios. Y le menciona una lista de pecados que posiblemente eran los más frecuentes en ese momento, pero le menciona una lista de pecados que la vida humana arrastra continuamente, y vemos que el apóstol menciona algunos pecados como son la lascivia, los malos deseos, el desenfreno, la embriaguez, las orgías, borracheras, parrandas e idolatría. Son pecados, son actos pecaminosos que a Dios no le agradan, que no honran a Dios. Y antes, cuando no teníamos al Señor, vivíamos de continuo a estos pecados. Éramos esclavos del pecado. Y es bueno recordar este punto. Muchas veces vemos incrédulos o personas que no conocen al Señor, no viven para Dios, y se mofan o se jactan de vivir en esta lista de pecado y se alegran y se complacen de estar practicando estos pecados y creen que son libres. Pero el Señor Jesús nos dice en Juan 8:34 que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, que estas acciones, más que libertad, son esclavitud, porque la persona vive para practicarlos continuamente. Está atado con ellos y no puede resistirse. Nosotros, los que tenemos a Cristo, estamos libres para el pecado y hemos experimentado un nuevo nacimiento, y esos pecados no nos dominan, no nos acorralan, no nos obligan, porque estamos libres en Cristo. El Señor Jesús nos llamó a libertad y su palabra dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libres. El punto número 3 es la respuesta de los incrédulos. Y vemos en el versículo 4 del capítulo 4 que esos incrédulos les parece extraño que ya nosotros no corramos como ellos en ese desenfreno inmoral. Así le llama, ese desbordamiento de inmoralidad, le dice el apóstol. Los incrédulos se asombran de que estos creyentes ya no viven como ellos y les parece extraño que no corran bajo ese mismo desenfreno y proceden a insultar. Una buena conducta es una acusación silenciosa del libertinaje de los incrédulos. El que ya no vive de continuo en el pecado, entonces va a recibir insulto de aquellos que se deleitan en el pecado. No es de extrañarnos que cuando una persona acepta al Señor y quiere cambiar su estilo de vida y quiere vivir para el Señor, recibirá muchas calumnias, muchas críticas, muchos insultos, muchas burlas, mucho rechazo, porque todo aquel que vive para su propio desenfreno y para satisfacer su pecado, no le queda más de otra que burlarse, que insultar, que maldecir a aquellos que están viviendo para Cristo. Incluso van a encontrar la mínima oportunidad para restregar cualquier falta que pueda cometer un creyente, porque ya que no tienen nada que decir, recurren
al insulto, al oprobio, a la maldad para referirse hacia ellos. Y esa es la respuesta de los incrédulos. Se asombran porque ya los creyentes no corren a su desenfreno inmoral como ellos, entonces proceden a calumniar y a insultar. Pero vemos el último punto, el número 4, la respuesta de Dios. Y el verso 5 nos dice que Dios, el juez, juzgará con justicia tanto a los vivos como a los muertos. Y hay una gran verdad, y es que nadie puede escapar. Nadie puede ser irresponsable, porque un día estaremos delante del trono de Dios y todas nuestras palabras y todas las obras que hayamos realizado, el divino juez perfecto se encargará de poner en evidencia toda nuestra manera de vivir y tendremos que darle cuenta. Entonces, estos incrédulos que viven para burlarse de aquellos que han decidido consagrarse al Señor, tendrán que dar cuenta delante de Dios, porque Dios, el juez justo, a su tiempo les llamará a capítulo y tendrán que ser responsables de sus palabras y acciones. Es una esperanza para el creyente saber que Dios es el juez justo, quien juzga a aquellos que nos insultan, quien juzga a aquellos que levantan maldad y calumnia hacia los creyentes. También quiero cerrar leyendo y citando Gálatas 2:20 y leyendo una pequeña reflexión maldad y calumnia hacia los creyentes. También quiero cerrar leyendo y citando Gálatas 2:20 y leyendo una pequeña reflexión de esta Biblia devocional que nos recuerda lo siguiente: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Señor, enséñame la manera adecuada de vivir en libertad, no la libertad de vivir de cualquier manera que escoja, sino la libertad para vivir como siempre quisiste que viviera. Me liberaste del pecado, ahora enséñame a huir del pecado. Enséñame a caminar en la nueva senda del Espíritu. No quiero llevar nunca vergüenza ni deshonra al nombre de Jesús, más bien quiero señalar el camino para que otros te conozcan y reciban también tu don de gracia. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche y que sean edificados.